Muchas gracias, buenos días a quienes nos he saludado. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, ya están pasando las tensiones. Queda un solo examencito, ¿no? Así que ya casi está. Vamos a ir a un salmo, el salmo más antiguo de nuestras Biblias, el Salmo 90, para tener una breve meditación en él. Un salmo de Moisés. Y en esta oración de Moisés se le expresa: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Otra vez el versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Sigue el salmo. Un salmo en el cual Moisés expresa, en lo que hemos leído, la brevedad de la vida. La brevedad de la vida. Y pensando en lo breve que es la vida, lo rápido que se pasa la vida. Hay algo común en todos los años. Cuando llegan por ahí septiembre, octubre, la gente empieza a decir: fíjate, dentro de poco ya vamos a estar en Navidad. Qué rápido pasó este año. Y todos los años se dice lo mismo: qué rápido pasó este año. Porque la vida es breve, la vida pasa rápido. Y al pensar en eso, hay una oración en el corazón del hombre de Dios: enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Ahora, el problema de Moisés no se trataba de contar. Moisés no era un hombre que no sabía contar. Ustedes recuerdan cómo por la providencia él fue colocado en el hogar de la hija del faraón. Era el nieto adoptivo del faraón. Así que se crió con toda la cultura de los egipcios. Si ustedes van, por ejemplo, al libro de Génesis, van a ver que 400 años antes de Moisés, en tiempos de José, cuando recuerdan el caso aquel del faraón que había metido en la cárcel al panadero y al copero, cuando sale el copero, porque era el día, dice ahí en Génesis, el cumpleaños del faraón. O sea, 400 años antes, ya los egipcios anotaban la fecha de nacimiento, ya los egipcios celebraban los cumpleaños. O sea que Moisés nace en un imperio muy culto para aquella época, recibe la mejor educación posible. O sea que el problema de Moisés no es que ¿cuántos años tengo? No era ese el problema. Él está hablando de una forma de contar nuestros días, una forma de vivir nuestros días, que esos días traigan sabiduría. Yo quiero mostrarles esta verdad a través de un ejemplo bíblico. Vayamos a 1 Reyes capítulo 6. Leemos el versículo primero del capítulo 6 de 1 Reyes. En el año 480,
después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Aquí nos ubica en el momento, en la historia de Israel, en el cual el templo comienza a ser edificado. Y vamos a leerlo otra vez para estar seguros de que todos estamos entendiendo lo que el versículo dice. Y lo voy a parafrasear un poco. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto. O sea, salen los hijos de Egipto, de Israel salen de Egipto, 480 años después, que es justamente el comienzo del cuarto año de Salomón, o sea que han pasado 3 años, es el mes que se llama Sif, el mes segundo del año, ahí comienza él a edificar la casa de Jehová. Esto es lo que el libro de los Reyes nos dice. 480 años después de la salida de Egipto, después que pasaron 3 años de reinado de Salomón, en el mes segundo del cuarto año, ahí se comenzó a edificar el templo. Este es el dato histórico. Muy bien, que nos da Reyes. Ahora, ustedes saben, si nosotros pudiéramos dividir la historia de Israel, salen de Egipto, tenemos el tiempo del peregrinaje en el desierto, entran a la tierra prometida, un tiempo bajo el tiempo de conquista bajo Josué, los jueces. Después piden un rey, viene Saúl, después le sigue David y después Salomón. O sea que nos dice Primera Reyes que pasaron 480 años desde la salida hasta que se comenzó al templo, podríamos decir así, desde que los hijos de Israel salieron, peregrinaron por el desierto, desde que entraron a la tierra prometida, desde que tuvieron reyes y tuvieron a David, a Saúl, a David, pasaron 3 años de Salomón, ahí se comenzó a edificar el templo. ¿Me están siguiendo? ¿Soy claro? Muy bien. Vamos a Hechos 13. Aquí tenemos una predicación del apóstol Pablo y él va a hacer referencia a la nación de Israel. Él va a hacer referencia a la nación de Israel y va a ir mencionando estos periodos desde la salida de Egipto para que podamos nosotros. Ahora, si ustedes quieren, pueden usar su calculadora o anotar y ustedes me van a ir ayudando. Capítulo 13 del libro de los Hechos. Versículo 18. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. O sea, salieron de Egipto 40 años en el desierto. Versículo 20. Después, por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. 40 años en el desierto, 450 en la tierra durante el tiempo de la conquista y los jueces. 21. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David. No menciona aquí cuánto tiempo reinó David, pero si ustedes van a 1 Reyes 2:11, ahí está especificado los años del reinado de David. ¿Cuántos fueron? 40, ustedes saben 40. Muy bien. Entonces fíjense. 1 Reyes dice, desde que salieron los hijos de Israel de Egipto hasta que se comenzó a edificar el templo, pasaron 480 años. 1 Reyes 6. Muy bien. Salen de Egipto. Hechos 13. 40 años. ¿Sí? Después entran a la tierra prometida, la conquista, los jueces. ¿Por cuánto tiempo? 450. Ya tengo 490. Después viene Saúl, 40 años, 530, ¿sí?
David, 40 años, 570. Pasan los 3 años de Salomón, comienza el templo, 573. Ahora, fíjense, refiriéndose digamos, a la historia de Israel, Primera Reyes me dice que desde la salida a la edificación del templo, 480 años. Pero cuando voy a lo que me dice Hechos, Pablo en su discurso de Hechos 13, desde la salida de Egipto al comienzo de la construcción del templo hay 573, hay 93 años más. Y justo esto le pasa al profesor de bibliología. Ahora, hay una verdad que nosotros hemos compartido en primer año. El hecho de que realmente la Biblia es la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, que esa inspiración es verbal y plenaria, palabra por palabra, que la Biblia no contiene errores. No solo que no contiene errores en el original, sino que también a través del tiempo y pese al copiado, Dios ha preservado su palabra. Entonces aquí no puede haber un error. Claro, que es algo más fácil decir, bueno, muchachos, quiero decir, lamentablemente hay un error y terminamos el culto y cada uno se va para su lado. No. Hemos enseñado y estamos firmes en una verdad. La Biblia no tiene errores. Bueno, ustedes sentados ahí están diciendo, todo muy lindo, no tiene errores, pero uno dice 480 y otro dice otro número. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es? Hemos estado haciendo la hora silenciosa en el libro de los jueces. Vayamos al libro de los jueces, que ese libro tiene la respuesta para nosotros. Libro de los jueces. Capítulo 3. Jueces 3, versículo 8. Ustedes ya han visto el tiempo tan triste de la nación de Israel, cómo se mueven en un círculo vicioso tristemente repetido, ¿no es cierto? Los hijos de Israel hacen lo malo ante los ojos de Dios, Dios los entrega en cautividad, después caen en esclavitud por varios años, se arrepienten, claman a Dios, Dios en su misericordia les manda un libertador, andan algunos años bien, hasta que vuelven a hacer lo malo, caen en servidumbre varios años, y así. Pero fíjense, 3:8 de Jueces. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusain Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusain Risataim 8 años. Versículo 14. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Sumen conmigo. 8 y 18, 26. Muy bien. Vamos a ir más adelante. Capítulo 6. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Entonces, 33. Bien. Seguimos más adelante. Vamos a ir ahora al capítulo 13. Me parece que me salté alguno. Espera un segundito, a ver. 3:8, 3:14. Sí, perdón, 4:3. Perdón, lo tengo marcado, pero se me pasó. Entonces, 3:8, 8 años de servidumbre. 3:14, 18, 26. Vamos a 4:3. Entonces los hijos de Israel
Clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Ahora sí, entonces estamos en 26 más 20, 46. Capítulo 6, versículo 1. Y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años, 53. Y vamos al capítulo 13. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años, 93. La palabra de Dios no tiene errores. Y Moisés oró, enséñanos a contar nuestros días. ¿Saben por qué? Porque el tiempo pasa, pero muchas veces el tiempo es perdido. El tiempo no cuenta para Dios. O sea, ¿cuántos años habían pasado desde que salieron de Egipto hasta que se comenzó a construir el templo? ¿480 o 573? Bueno, realmente, según el calendario, 573, porque fueron 40 los años de peregrinación, 450 el tiempo de la conquista de los jueces, fueron 40 los años de Saúl, 40 los años de David, fueron 573 años que marcaba el calendario. Pero en el libro de los Reyes habla de solo 480. ¿Sabe por qué? Porque hubo 93 años en los cuales Israel estuvo sirviendo a quien no debería haber servido. Fueron años perdidos, años en los cuales Israel estuvo lejos de Dios y cayó en servidumbre, lejos del programa, lejos del proyecto, lejos del plan de Dios para la vida de la nación. Por eso, qué sabia esta oración de Moisés: enséñanos a contar nuestros días. Y te quiero hacer una pregunta. Este año, ¿qué pensás? ¿Habrá contado para Dios? Si yo te preguntara ahora, ¿cuántos años hace que conoces al Señor? 5, 10, 20, 8, 2. Este año pasó. ¿Este es un año más que se cuenta? ¿O es un año que pasó el tiempo, pero como aquellos años de Israel que servía a quien no debía servir, estaba bajo el señorío del quien no debía estar, estaba fuera del programa, del plan de Dios? Eran años que no contaban. Dios te trajo aquí para que los años cuenten. Y Dios te comunicó la verdad de sus palabras para que los años cuenten. ¿Sabes lo que se necesita ahora? Sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. En la Biblia no hay errores, pero a veces el calendario de los hombres es diferente al calendario de Dios. 573 años habían transcurrido desde un evento al otro, pero para Dios habían 93 años perdidos, que no contaban. Y Dios quiere que tu vida, mi vida, cuenten. ¿Cómo hacerlo? Viviendo con sabiduría, en sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así que no hay un error, hay una profunda, una gran lección que nos lleva a pensar que no debo perder el tiempo. Si lo hice, ya no más. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tiene tantas lecciones a nuestra vida. Y Señor, de corazón, que brote de cada uno de nosotros una oración como la de Moisés. Señor, enséñanos a contar nuestros días. Señor, enséñanos a vivir con sabiduría para que el tiempo que transcurre cuente para ti.
Qué triste pensar en la historia de Israel. Casi un siglo perdido, porque por la dureza de su corazón, porque se fueron lejos de ti, salieron del programa, del plan, perdieron las bendiciones. Señor, gracias porque tú tienes un programa especial, un programa que es una bendición para nuestras vidas, para nuestras familias. Y lo único que se necesita es sabiduría para vivir cada día en el temor tuyo. Gracias, Señor, una vez más por cada joven, por cada señorita, cada querido alumno que has traído este año al instituto. Y, Señor, que el tiempo en las aulas, el tiempo estudiando, meditando tu palabra, haya sido un tiempo que cuente y que se manifieste en una vida transformada para tu honra y gloria. Por Cristo Jesús oramos. Amén.